Chile, Colombia, Perú, que también están asistiendo, Bolivia. Algunos los conozco también personalmente, otros no, con lo cual, bienvenidos. La idea de esta charla es ir profundizando, ir evacuando consultas. Si bien nosotros cada 2 o 3 meses estamos realizando una actualización del portfolio de productos de Cambium, la idea de estas charlas es estar más cerca de ustedes y junto con las consultas que ustedes posiblemente hagan, respondemos también dudas que tienen otros participantes. Así que la idea es que sea una charla online lo más interactiva posible. Bien, vamos a iniciar entonces con esta capacitación. Recuerden que es específicamente de la línea de productos ePMP. Pero antes de arrancar vamos a recordar de dónde viene Cambium Networks. Bien, Cambium adquiere 2 líneas que pertenecían a Motorola, que es la línea de Canopy y la línea de Ortogon Systems. La línea de Canopy es la más conocida, ya sea por sus redes punto a punto y multipunto. Y las líneas de Ortogon System, aquellos que han tenido la oportunidad de probar ese tipo de equipos, ya tiene que ver con los equipos Carrier Crash de Motorola, arrancando por el PTP400, ya discontinuado, PTP300, 500, 600, que eran enlaces para tirar muchos kilómetros con obstrucciones de línea de vista, con una gran eficiencia espectral. Cambium Networks es una empresa que adquiere estas dos líneas del portfolio de productos que pertenecía a Motorola. Obviamente todos los ingenieros y personal que formaba parte de Motorola hoy es parte de Cambium, pero todos sabemos que Motorola era una mega compañía hace unos años, tenía su porción de celulares, CMTS, la parte de radio 2 vías, y realmente el foco de ellos estaba hacia varios lugares. Hoy con Cambium tenemos, digamos, la gran ventaja de tener un foco específico en lo que respecta a soluciones de transporte, de datos, ya sea para ISPs como también para soluciones ya en algunos otros mercados verticales como pueden ser oil and gas, gobiernos, conectividad en campus, escuelas. Han aparecido a través de estos últimos años, con el arribo con la incorporación de Cambium en este portfolio de productos, la verdad que una batería de productos nuevos, muy buenos, mejorados, y la verdad que es un orgullo ser distribuidor de esta marca que nos está trayendo muchos beneficios y solucionando muchos temas, ¿no? Que por ahí con otras marcas no lo tenemos o no llegamos a este grado de profesionalismo. Bien, el portfolio de productos completo de Cambium tiene que ver con equipos punto a punto y multipuntos, tanto en bandas no licenciadas como licenciadas. Y a su vez una herramienta de software denominada Wireless Manager que nos va a servir para administrar todo este conjunto de equipos que tenemos nosotros en nuestra red. Bien, como para repasar un poco el portfolio de productos, muy por arriba, nosotros teníamos los equipos PMP100 y PTP100 de la línea Canopy. Y como dije anteriormente, los productos de PTP 400 o 500 que venían más de la línea de Ortogon. Bien, hoy los equipos que quedan vigentes en lo que respecta al avance tecnológico, en lo que es multipunto, tenemos PMP 450, que es una línea evolutiva de Canopy, en el cual tenemos 125 Mbps de tráfico por access point, muy baja latencia y una concurrencia de
unos 230 usuarios por access point. Y luego tenemos la línea que hoy vamos a dar la charla, que es EPMP1000, que es una línea que apunta a un segmento de mercado más de inicio o un ISP mediano, ¿no? La realidad es que un ISP mediano hoy promedia también los 3.000, 4.000, 5.000 clientes, con lo cual no es una línea básica tampoco, esta de PMP1000, ¿no? Sino que la diferenciación de esas dos líneas, PMP450 y PMP1000, tiene que ver con una escalabilidad en la red. Recuerden que PMP1000 puede llegar hasta 120 suscriptores por access point, y en lo que es PMP450 hasta 230 suscriptores, manteniendo la latencia por el piso. Esa es una de las principales diferencias entre las dos líneas. Sabemos que PMP450 es para un negocio un poco más corporativo y digamos, no es nuestro foco en esta capacitación. En lo que respecta a PTP, hoy ha quedado muy fuerte todo lo que es la línea de PTP 650 para enlaces no licenciados, enlaces de hasta 200 kilómetros de cobertura y hasta 450 Mbps de throughput. Y después tenemos los enlaces licenciados, PTP 800 y la línea 820, ya para enlaces entre 6, de más de 6 gigas en todo lo que es banda licenciada. Bien. EPMP1000. Esta línea ha surgido hace poco menos de 2 años y en todo el proceso que nosotros hemos estado viendo, las evoluciones de software y la salida de nuevo hardware de esta línea, la vemos establecida muy fuerte en el segmento para ISPs. Si bien vamos a ver en el transcurso de la charla que puede servir, y de hecho se está utilizando con casos de éxitos notables, en lo que respecta al campo de la bioseguridad urbana, o en el transporte de lo que es la telefonía, su principal foco es el mercado WISP. Bien, ¿cuál es la idea de esta charla? Bueno, primero descubrir y profundizar sobre qué es esta línea, qué es EPMP, entender por qué consideramos que es la solución técnica y de costo-beneficio número 1 hoy en lo que respecta a conectividad inalámbrica, y también descubrir las ventajas o los diferenciales que tiene esta línea frente a sus competidores. Bien, resumen de capacidades. Esto es un resumen de lo que pueden llegar a ver en un datasheet. Y la parte más importante. Primero, sabemos que es tecnología 2x2 MIMO o FDM. Las vigentes versiones de software nos permiten configuraciones de anchos de canal de 5, 10, 20 y 40. Tenemos más de 200 Mbps de throughput real que podemos llegar con esta línea, específicamente con los access point que tienen sincronismo. Hasta 120 suscriptores por access point. A diferencia de Canopy, esta línea no viene cerrada en una banda determinada, sino que viene abierta desde el 5150 al 5970, y lo importante es que tenemos toda la banda intermedia entre estas dos frecuencias. Y con incrementos de 5 MHz, con lo cual tenemos una posibilidad de utilización de canales mucho más amplia de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Nosotros en el mercado estamos acostumbrados a ver que ciertas bandas intermedias no están habilitadas para ciertas regiones, y en esta línea tenemos todo disponible. Esto es importante sobre todo en lugares donde ya el espectro está muy sucio, no tenemos más canales para elegir. Vamos a encontrar con que en esta línea vamos a poder hacer uso de esos canales que no me aparecen en otras líneas de producto.
Importantísimo sincronización GPS, hoy vamos a ver también a qué se refiere, qué beneficio trae la sincronización GPS, que viene embebida dentro de los equipos, no requiere ningún accesorio externo, como la línea anterior de Canopy, como puede ser el CMM3, CMM Micro, CMM4, sino que viene embebida directamente en el hardware de los access points. Control automático de potencia. Esto es algo que aquellos que han trabajado con Canopy lo tienen y ha heredado justamente de Canopy esa posibilidad, pero es algo que no van a ver en las otras marcas con desarrollos que provienen más del Wi-Fi, ¿no? Entonces, el control automático de potencia es un diferencial. Es un diferencial contra el segmento de negocio al que apunta y lo que hay hoy vigente en el mercado. Esto que viene más abajo es otro diferencial. Opera en forma dinámica en lo que es MIMO A y MIMO B. Luego podemos profundizar en esto. Básicamente, muy cortito, lo que es MIMO B es lo que conocemos de todas las otras líneas provenientes de Wi-Fi o de un router inalámbrico indoor. La posibilidad de mandar datos diferentes por cada una de las polaridades o de las antenas que tiene el equipo. Bien, eso es lo más común, el MIMO B. El MIMO A es una característica que vamos a ver solamente en equipos de alta gama, equipos tipo Carrier Class. Esta funcionalidad hereda justamente de equipamiento Carrier Class de Motorola, sobre todo de la parte de Ortogon. Así que fíjense que estos equipos, si bien están compitiendo con equipos de muy baja gama, nos empiezan a incorporar tecnología de equipos de varios miles de dólares, como es el caso del MIMO A. Y el MIMO A es la posibilidad de que el AP descubra que un suscriptor está teniendo problemas de retransmisión de datos, porque puede ser por obstrucciones, piso de ruido, interferencia. Y lo que va a hacer este access point es que la vinculación inalámbrica contra ese suscriptor nos permita enviar el mismo dato en simultáneo por las polaridades que tenga el equipo. Un ejemplo, si tenemos un enlace complicado, tenemos la posibilidad de mandar por ambas polaridades del equipo el mismo dato, un 0, por ejemplo, o un 1. Si hay un dato que se pierde, el otro, a través de algún rebote, puede llegar al otro lado y esa señal se toma como válida y no provoca la retransmisión de ese bit. Entonces, es un dato importante, sobre todo con la posibilidad de que estos equipos nos dan, lo que dice más abajo, soporta obstrucciones de línea de vista. O sea, si bien no estamos ofreciendo la solución como para hacer enlaces totalmente obstruidos, si nosotros tenemos algunos usuarios que conectar atrás de algunos árboles, de algún perfil de un edificio, esta posibilidad de trabajar con MIMO A en forma automática desde el access point nos va a permitir trabajar justamente con obstrucciones. Bien, un dato importante también a tener en cuenta, sobre todo a modo comparativo con lo que hoy está en el mercado, son los paquetes por segundo. El AP procesa más de 35.000 paquetes por segundo. Lo que estamos acostumbrados a ver es que un access point no procese más de 15.000, para que se den una idea. Y esto nos da una idea también de por qué generalmente nos pasa que a un access point no le podemos sacar más de 15, 20 megas con toda, digamos, con todo a favor en canales de 20 MHz. Bueno, es justamente porque el límite de esos hardware generalmente son los microprocesadores, la memoria, es el hardware en sí. Bien, los equipos incorporan cubos y firewall a nivel de capa 2 y capa 3. Y una de las últimas incorporaciones en lo que respecta a los firmware es la posibilidad de la compatibilidad con el estándar Wi-Fi 802.11. Esta compatibilidad solamente se puede hacer uso cuando el equipo lo configuramos en modo cliente. Si nosotros tenemos una distribución con otras marcas, llámese MikroTik, Ubiquiti, CNAO, cualquier producto Wi-Fi que nosotros tengamos funcionando, y nosotros queremos conectar un CPE de esta línea EPMP a esa distribución Wi-Fi,
podemos hacerlo sin ningún problema. Hoy ya está disponible en las versiones de firmware actuales. Lo que no podemos hacer, y esto lo aclaro en todas las charlas, es colocar uno de estos equipos EPMP como access point, obviamente con la idea de aprovechar esos 35.000 paquetes por segundo y demás funcionalidades, y de esa red colgar equipos de otra marca. Vuelvo a repetir, esto no se puede hacer porque la funcionalidad y compatibilidad con el estándar Wi-Fi solo aparece habilitada en los equipos cuando el equipo está configurado como station. Bien, aclarado eso, vamos a seguir. Bien, el hardware que hoy hay disponible es el siguiente. Tenemos radios con sincronización GPS y después tenemos radios sin sincronización GPS. La marca y la línea lo define de esa manera. Radios con sincronismo y radios sin sincronismo. En los radios sin sincronismo hay dos opciones. Una que es el equipo integrado, tiene una antena integrada. Y el otro que es estéticamente igual al radio con sincronismo, que es justamente una versión de un CPE más económico. Ambos equipos tienen el mismo precio y son muy económicos en lo que respecta a la solución sin sincronismo, y justamente lo que difiere entre un radio con sincronización GPS y un radio sin sincronización GPS es el chipset justamente del GPS, el chipset de sincronización. Bien, hay una serie de... Fíjense que los equipos conectorizados, tanto con o sin GPS, están pensados para utilizar como access point, conectado a antenas sectoriales, que hoy hay disponibles en 90 y de 120 grados, o también para utilizar lo que ven ahí abajo a la derecha, en la dish de 25. Esa dish de 25 dBi, ya disponible hoy, está pensada justamente para un radio conectorizado. Bien, y después tenemos los reflectores pasivos, típicos de Canopy, con la puntera especial para adaptar estos radios integrados, y con eso extender la cobertura. Bien. La radio conectorizada con sincronismo GPS. Vamos a ver un poco qué conectores tiene o qué puertos. Vemos que tenemos dos conectores RF arriba, obviamente son para conectar a la antena, polaridad vertical y horizontal. El puerto de este equipo es Gigabit Ethernet. Eso nos da una idea que este es el equipo que puede procesar, que puede entregar un throughput de más de 200 Mbps. Bien, ¿en qué situaciones lo va a generar ese tráfico? Bueno, en condiciones bastante ideales, ¿no? Pero el hecho de que ya tenga un puerto giga nos da una idea de que podemos llegar a esos valores en algún escenario. Si ven también ahí, tiene un conector para la antena GPS. La antena GPS viene con el hardware en sí, no es un producto aparte, viene en conjunto con la radio conectorizada con GPS, viene en el mismo packaging. Y por otro lado, en los radios sin GPS tenemos las dos versiones, la versión conectorizada y la versión integrada. En ambos tenemos un puerto Ethernet extra, que por defecto viene en bridge con el primero, y nos va a servir para varias aplicaciones. Primero puede ser como para alimentar y para hacer un salto intermedio entre un equipo y otro. Ustedes por ese puerto no solo pueden pasar datos, sino también viaja la alimentación estándar de Canopy, con lo cual ese segundo puerto puede servir para dar alimentación a otro equipo de la misma línea. Pero también existe un accesorio que es un inyector PoE que se pone entre la alimentación que sale de ese segundo puerto y, por ejemplo, una cámara IP, y nos permite convertir la alimentación estándar de Canopy a un 802.3 AF, que es el estándar PoE convencional que utilizan
los dispositivos como puede ser cámaras IP, teléfonos IP. Es el estándar de los switches PoE, ¿no? Entonces, existe un inyector que se adquiere aparte, es un accesorio, que nos permiten hacer mucho más simple la instalación, por ejemplo, de una solución de videoseguridad urbana. Bien, en lo que respecta al panel, dijimos que hay versiones de 90 y de 120 grados. Fíjense que acá no se ve la antena GPS en ningún lado. La antena GPS, fíjense arriba, dice slot para la antena GPS. Hay una tapita que viene atornillada en la cima del panel y la antena GPS queda totalmente resguardada bajo esa tapita y el cable de esa antena GPS que se conecta al equipo viaja todo por adentro del panel, con lo cual me queda todo una solución sellada. Y que esto es muy importante, sobre todo para lugares donde hay muchas tormentas eléctricas, viento y demás, cosa que no existe la posibilidad de que la antena GPS se me desprenda de alguna manera y tengamos problemas por ese tema. Así que la solución está muy bien pensada en ese tema. Si se fijan, el panel es un panel con una ingeniería bastante peculiar y bastante buena, con lo que solemos conocer, sobre todo sabiendo que ya viene con ya viene apantallado con aluminio en la espalda y en los costados, justamente previniendo la entrada de interferencia y también la salida de interferencia que puede provocar este access point a otros que estén muy cercanos en la misma torre. Hago especial hincapié en esto porque va a ser fundamental a la hora de ver el buen funcionamiento de la sincronización GPS. Bien. La confiabilidad de EPMP viene dado por los siguientes ingredientes que son conocidos por la historia de la marca. O sea, el diseño que ha hecho Motorola y ahora Cambium de los equipos que van sacando al mercado, siempre es un diseño con margen. ¿Qué significa esto? Y bueno, que está preparado para seguir actualizando el software dentro de esos equipos sin tener que modificar el hardware, tirar toda la basura y arrancar de nuevo en unos años. Sin ir más lejos, la línea de Canopy hoy sigue vigente y pónganse a pensar, tecnológicamente es una línea que tiene más de 10-12 años de desarrollo y hoy se sigue comercializando. Hablando de tecnología, decir que un producto tecnológico tenga más de 10-12 años de vigencia en el mercado es una rareza, pero no es una rareza. La marca piensa bien las cosas y a la hora de diseñar un hardware lo hace pensando en que va a haber mejoras futuras de estándares y de evolución, sobre todo en la parte de software, y este software va a poder ser actualizado en los equipos sin tener que estar cambiando de línea o problemas de compatibilidad en unos pocos años. Bien, componentes de alta calidad, no aquel que viene de Canopy ya lo sabe, son productos muy fiables, poseen ya una protección de sobretensión, los equipos disponen de un protector Ethernet de hasta 1 Joule, embebido ya directamente en el hardware, lo que no quita siempre la buena recomendación de trabajar con supresores de pico. Lo bueno es que los supresores de pico de la línea de Canopy pueden ser totalmente reutilizables para estos equipos, ya que el estándar de alimentación que utilizan estos equipos con los anteriores de Cambium es el mismo, con lo cual los supresores sirven para esta línea también. La carcasa robusta, ni hablar, aquellos que han tenido la oportunidad de tener el producto en la mano ya notan la diferencia frente a otras marcas de cuál es la robustez que ha caracterizado los equipos de Cambium y de Motorola toda la vida. Robustas verificaciones de diseño. Esto es no poco menor, el tema de seguir una estricta verificación de los productos
y una evolución en el diseño que estamos viendo hoy ya con los productos que están vigentes y vamos a ir viendo con las nuevas salidas de producto que, digamos, lleva siempre, digamos, un paso adelante en lo que respecta al diseño. Testeos de confiabilidad y fabricación de alta calidad son otra de las cosas importantes que ha caracterizado no solo esta línea, sino la marca en forma histórica. Bien, me preguntan ahí si la protección ESD es la misma que la de los VH10 y VH20. Exacto, la protección es la misma. La protección interna que tiene el puerto Ethernet del equipo es la misma, por eso los supresores también se reutilizan, los supresores de los VH10, VH20, o conocidos como PTP100 o PMP100, ese mismo esquema de supresores de pico sirve para esta línea y se reutiliza. Bien, me preguntan si los equipos están homologados en Argentina. Sí, por defecto Cambium, y históricamente Motorola siempre lo ha hecho, la marca se encarga de homologar los equipos. Acá no dependemos de ningún distribuidor. O sea, si están montando un nodo nuevo, esto es fundamental, aquellos que están en proceso de revolutización, sepan que los equipos están homologados ante la CNC. Me preguntan si en Bolivia están homologados. La verdad, Andrew, que no lo sé. Desconozco las regulaciones de Bolivia, pero entiendo yo que a nivel de marca, Cambium tiene como política homologar los equipos en todos los países donde ellos desembarcan. Así que no estaría muy seguro si en Bolivia están homologados, pero siguiendo la filosofía de la marca entiendo que sí. Bien, seguimos adelante. ¿Qué diferencia FMP frente a lo que conocemos hoy en el mercado en otras marcas? Vamos a hablar un poco de la sincronización GPS, que esto es poco visto en otras marcas. Bien, si nosotros tuviésemos un esquema teórico, fíjense, en un sitio en el cual tengamos que montar 4 paneles sectoriales de 90 grados, según el ejemplo, con la sincronización GPS nosotros podríamos reutilizar frecuencia, después vamos a ver cómo funciona esto. Pero por el momento, planteemos la idea, ¿no? Nosotros en una distribución, hoy, en cualquiera de las otras marcas del mercado, si tenemos que montar 4 access points en una torre para cubrir 360 grados, necesitamos 4 canales disponibles libres, más la guarda que se debe dejar entre cada canal. Bien. Con la sincronización GPS, lo que nosotros podemos hacer es reutilizar canales en los equipos que estén espalda contra espalda, bien alineados, y en una distribución de 4 paneles utilizaríamos nada más que 2 canales. Si tuviésemos un esquema ideal como el que figura abajo, en el cual tenemos 4 torres en una localidad, dispuestas de esta manera, podríamos armar en forma teórica toda la red completa nada más que con 4 canales. Esto es un poco difícil, que justo se den las condiciones ideales para hacerlo, pero como planteamiento teórico para entender el tema de la sincronización, vale, digamos, el ejemplo. Bien, vamos a plantear un problema y las posibles resoluciones de este problema. El problema cuando los equipos eran solamente Wi-Fi, el inicio del Wi-Fi. El problema principal de esto era que el protocolo Wi-Fi estaba diseñado para ambientes indoor y lo que se hacía en esa época era agarrar un equipo wireless indoor, modificarlo, ponerlo en una caja estanca y salir a dar acceso Wi-Fi
outdoor con los mismos protocolos y digamos usando el mismo estándar que para las redes Wi-Fi indoor. ¿Esto qué traía? Bueno, traía el problema conocido del nodo oculto, y por lo tanto nos traía aparejado un problema también bastante conocido que era el colapso por colisiones. Bien, otro de los problemas que aparecían con las soluciones de Wi-Fi era la interferencia que generaban los AP uno con otro. ¿No? Si nosotros teníamos más de una AP en torre, teníamos la problemática de, justamente, un access point me está interfiriendo los demás, e incluso los de diferentes torres. Y la interferencia a veces se podía plantear entre suscriptores que estén cercanos, en casas vecinas, por ejemplo. Bien, ¿por qué pasaba todo esto? Bueno, básicamente porque el esquema de Wi-Fi no hay un esquema de ordenamiento, el access point no tiene el control de la red, sino que los clientes demandan el control del access point. Los clientes son los que le solicitan al access point la posibilidad de transferir datos. Entonces, era una lucha de todos contra todos, básicamente. Todos queriendo acaparar la atención del access point. Y esto para redes Wi-Fi indoor anda muy bien. El tema es que en outdoor, cuando las distancias empiezan a ser mucho más largas, lo que empieza a pasar es que aquellos clientes que empiezan a censar ese medio de comunicaciones, que es el aire, empiezan a censarlo y para ellos descubren que ese medio está libre y pueden transmitir información al access point. Un cliente que está lejano de este otro censa el medio de la misma forma, entendiendo que también está libre, y manda información al access point en el mismo momento. Eso es lo que se conoce como el problema del nodo oculto. O sea, hay dos suscriptores queriendo mandar información, entre ellos no se ven. Como no hay un ordenamiento por parte del access point, los clientes son los que tienen que averiguar si el medio está libre como para transmitir, y lo hacen al mismo momento. Y esto provoca una colisión en el access point. Bien, ¿cuál es la solución sin reutilización de frecuencia? ¿Cuál es la solución? Una solución medianamente aceptable. Bueno, es tener un gran espaciado de banda entre las frecuencias. Nosotros teníamos que dejar mucha guarda entre canales y por otro lado no cargar en demasía los access points, porque sabemos que si tenemos muchos clientes colgados en el access point, todos van a estar censando el medio y existen muchas probabilidades de que se produzcan colisiones porque algunos clientes detectan en el mismo momento que el medio está liberado. Entonces, la solución correcta para resolver este problema es que el access point tenga el control de la red, que el access point maneje los tiempos de subida y de bajada, ya desligándole al suscriptor de la capacidad o de la posibilidad de decidir por él mismo cuándo envía información a la AP o cuándo recibe información, sino que eso lo va a controlar el access point y el AP le va a decir a cada suscriptor en qué momento tiene que enviar y recibir los datos. Esto nos trae aparejado también una liberación en el espectro. ¿Y por qué? Y porque cuando no le toca el turno a ese cliente de transmitir datos contra el access point, ese cliente se mantiene callado, no está censando el medio, no está ensuciando el espectro, sino que se quedan callados. Bien, entonces con esto se elimina el colapso por colisiones que sucedía en el AP, con esto se elimina. Bien. La interferencia primaria o autointerferencia primaria, que era la interferencia entre access point y access point, o la interferencia que se producía entre dos suscriptores, también desaparece. Y otra de las ventajas que trae aparejado esto es que la guarda que nosotros en Wi-Fi
Si nosotros elegíamos canales de 20 MHz para operar, necesitábamos tener una guarda del doble del canal que elegimos, en este caso 40, para la elección del siguiente canal. Con lo cual hacíamos un uso realmente muy desmesurado del espectro, ¿no? Justamente para lograr estabilidad en ese tipo de soluciones. Desde que el access point tiene el control de la red, manejando los tiempos de uplink y de downlink de todos sus clientes, esto nos permite la reducción de la guarda a tan solo 5 MHz. Bien, ¿hay algunas consultas? Bien. Me preguntan si el sincronismo se debe traspasar desde un clúster a otro, o los equipos saben que hay equipos cercanos trabajando. Juan, entiendo que esa pregunta viene por la solución de GPS que tiene Ubiquiti, en el cual vos tenés que traspasar el pulso de sincronismo entre un clúster y otro, entre una torre y otra. En este caso no. En este caso no, en este caso Canopy y por lo tanto EPMP, que es la evolución de ese sincronismo, no requiere esa sincronización, no lo requiere. La realidad es que clusters en la misma y en distintas torres van a estar todas con el mismo timing del sincronismo, sin necesidad de pasar físicamente ese timing a través de, por ejemplo, un punto a punto. En esta línea no es necesario pasar ese timing de sincronismo físicamente entre una torre y otra. Bien, hay otra pregunta que quedó colgada acá, que dice, para llegar a los 120 clientes por access point, ¿hay que trabajar en 40 MHz? No, Gabriel. En 20 MHz, o en 10, o en 40, o en 5, podés trabajar con 120 clientes. Esa es la capacidad máxima. Es totalmente independiente al ancho de canal que elijas. Bien, para no cortar la idea en la que estábamos, que era la solución de la autointerferencia primaria, resolver ese tema, ese AP que se interfiere con otro en la misma torre, ese suscriptor que se interfiere con otro en la misma cuadra, o incluso la interferencia que se provoca entre access point en torres de la misma localidad, se viene a explicar de esta manera. Si bien nosotros, seguramente la mayoría hoy está manejando alguna otra marca que ya resuelve el tema de las colisiones o del nodo oculto de las redes de Wi-Fi y a través de protocolos propietarios TDM, que es justamente la multiplexación por división de tiempo de los tiempos de uplink y de downlink. Nosotros ahí ya tenemos una forma de mejorar el tema de las colisiones. Ahora bien, el esquema que nosotros tenemos con esas otras marcas es como el que se muestra en la figura. Cada P por sí solo genera un timing de sincronismo, es justamente lo que hacen los protocolos TDM, y ese timing de sincronismo, en lo que respecta al downlink, fíjense, en verde sería el downlink y en naranja el uplink. Ese timing de sincronismo, como lo genera internamente cada access point por separado, va a ser diferente uno con otro. Entonces, si bien yo mejoro las características del piso de ruido, porque ya tenemos un ordenamiento, porque ya le decimos a los clientes quédense callados hasta que les toque a ustedes su turno, si bien ya resolvemos el tema de las colisiones, todavía no resolvemos el tema de la autointerferencia en la torre. ¿Por qué? Y porque si vemos ahí, el AP1 y el AP2, cuando el AP1, fíjense las primeras líneas, cuando el AP1 sigue enviando información a sus clientes, el AP2 ya empezó a recibir información de sus clientes, con lo cual ahí se provoca un pequeño desfasaje en los tiempos de uplink y downlink, y eso provoca una autointerferencia.
Lo que viene a traer aparejada la sincronización vía GPS es un ordenamiento entre todos los access points que yo tengo en mi torre o en torres vecinas, de ese ordenamiento del uplink y del downlink, en el cual en un momento dado todos los equipos access point van a estar enviando datos a los suscriptores y en otro momento dado van a estar a la escucha de esos suscriptores. Pero no tengo ese pasaje de que cuando yo estoy intentando escuchar la información de un suscriptor, hay otro access point al lado mío gritándome con mucha fuerza y metiéndome interferencia. Imagínense ustedes queriendo escuchar una conversación lejana y tener un amigo, un conocido, una persona al lado que me esté gritando todo el tiempo. Eso es justamente la analogía que yo tengo para hacerles de la explicación de qué provoca esta sincronización GPS entre los access points de una misma torre o de varias torres. Bien, me preguntan si es normal las latencias que se tienen trabajando con sincronismo. Sí, eso viene más adelante, es un dato que yo lo iba a mostrar. La latencia nominal con un suscriptor o con 20, 30 suscriptores trabajando con sincronismo es entre 14, 15 y 17 milisegundos. Eso es normal. Lo importante acá es que esa latencia se mantiene constante a medida que aumento la cantidad de clientes. Y eso no es cosa menor. Nosotros tenemos otras líneas que no tienen sincronismo, que vamos a ver siempre la latencia a 5 milisegundos, pero cuando metimos 30, 40, 50 clientes en ese nodo, la latencia se dispara. Entonces, no se alarmen cuando ustedes coloquen un access point de esta línea, coloquen el primer suscriptor y vean que la latencia es de 17 y 18 milisegundos. Eso es normal y es justamente porque está actuando el protocolo de sincronismo dentro de los equipos. Bien. Ahí lo que definimos fue un problema, el problema de la autointerferencia primaria, que justamente la que, como dijimos, vuelvo a repetir, se provoca un access point contra otro en la misma torre o entre SMs. Ahora bien, existe otro tipo de interferencia, que es la interferencia secundaria, que aparece justamente cuando nosotros queremos reutilizar canales. Bien. Y hay dos tips críticos que nos vienen a solucionar este tema. Que este tema, vuelvo a repetir, aparece cuando queremos utilizar el mismo canal espalda contra espalda. Estamos apuntando al norte, estamos apuntando al sur y trabajando con el mismo canal. Eso algún problema tiene que tener. ¿Cuál es la magia de todo esto? Si bien yo tengo sincronización GPS, hay otras cosas que van más allá de tener un chipset GPS dentro del hardware que nos traen aparejado de que esta solución funcione como corresponde. Una es el control automático de potencia. Cada access point lo que hace es controlar en forma automática la potencia de sus suscriptores. ¿A qué se refiere esto? Bueno, generalmente los instaladores van y se suben a la casa de Doña Dora, alinean el equipo y cuando ven todas las líneas en verdes, con buena señal, agarran sus cosas y se van, y lo dejan así. Ese cliente puede estar a 5 kilómetros de la torre, con lo cual sería bárbaro, o puede estar a 500 metros de la torre. ¿Cuál es el problema si está a 500 metros de la torre y ese CPE queda conectado a menos 45 dB, por ejemplo? La señal es bárbara, ni hablar. Pero esa señal es tan mala como la de menos 79, menos 80 dB. ¿Por qué? Porque esa señal de menos 45 significa que está aturdiendo el access point, hay un exceso de potencia en ese cliente. Hoy con las líneas que conocemos tenemos que ir CPE por CPE a bajar la potencia de aquellos suscriptores que estén muy cercanos al nodo.
Si no lo hacemos, deberíamos hacerlo si queremos que la solución funcione bien, si queremos que en vez de colocar 20 clientes y que todos me estén dando medio flojo, pueda conectar 50 y me estén dando todo estable. Es algo que todo administrador de red debería hacer, bajar la potencia a lo mínimo indispensable de sus equipos conectados al nodo. Bien, hoy lo tenemos que hacer manualmente con otras líneas. Con esto, directamente el Access Point le controla la potencia a ese suscriptor. Y aquel cliente que está conectado a 500 metros, como aquel que esté conectado a 5 kilómetros, va a estar conectado a los mismos niveles de señal. Los óptimos que para nosotros son buenos. Por ejemplo, un valor aceptable sería menos 60 dB. Con menos 60 dB nos aseguramos de que el equipo esté en sus máximas modulaciones, traficando lo máximo de ancho de banda que puede, pero no aturdiendo el access point. Entonces, eso es fundamental. Y el otro tema, el otro tip, es el tema de la aislación frente-espalda del panel. La antena tiene que tener una fabricación especial en el cual no recibe interferencia a su espalda, ni tampoco emite interferencia a sus vecinos. O sea, la fabricación de la antena es algo fundamental también cuando estamos hablando de soluciones con sincronismo y donde pueden aparecer justamente problemas de autointerferencia secundaria. Vamos a ver este tema de autointerferencia secundaria en un gráfico. Fíjense, frecuencia A, frecuencia A. Estamos en una distribución reutilizando canales con sincronización. Tenemos esos dos canales, el mismo canal. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros no tenemos un control automático de potencia del suscriptor, el suscriptor de la derecha, el de la línea verde, al tener un exceso de potencia, me está interfiriendo el access point que está a la espalda, y es un access point que está actuando en la misma frecuencia que ese suscriptor. Acá empiezan a actuar los dos conceptos que vimos recién. Primero, el access point al que realmente está conectado ese equipo con la línea verde, le está bajando la potencia. Pero a su vez, la fabricación del panel sectorial del AP que está en la espalda, al cual está conectado, tiene diseñados los atenuadores traseros para que los niveles de señal que le llegan sean aún mucho menores. Bien, eso es lo que se llama la autointerferencia secundaria en el proceso de uplink. Recuerden que en este momento los dos access points que figuran ahí en la torre están a modo escucha, están sincronizados y los dos están escuchando en ese preciso momento, y en ese preciso momento los dos suscriptores están enviando información hacia los access points. Si yo no tengo control automático de potencia y no tengo una fabricación buena de paneles, no puedo reutilizar bandas, no puedo reutilizar frecuencia, porque me estoy metiendo interferencia. Porque el suscriptor conectado a una excesiva potencia me está metiendo interferencia y porque el panel no es lo suficientemente bueno como para atenuar esas interferencias que recibo a la espalda. Bien. Vamos a ver qué sucede en el downlink. Ese era el uplink. Ahora vamos a ver qué sucede en el downlink. En el downlink, o sea, los AP ahora están enviando datos a los suscriptores están en un momento de escucha. Lo que puede suceder, si las antenas no tienen una buena fabricación, es que el AP de la derecha, al no tener buenos atenuadores traseros, me meta ruido a los suscriptores que están cercanos a la torre, a la espalda. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en la fabricación de los paneles. Para que funcione el sincronismo y la reutilización de frecuencias, necesito ir con los paneles de la línea de EPMP. Hay muchas preguntas que han surgido de, ¿puedo ir con los paneles de MikroTik? ¿Puedo ir con paneles de Ubiquiti? ¿Puedo ir...? Tengan en cuenta esto. Si nosotros queremos armar un esquema de reutilización de frecuencia de canales, no puedo ir con un panel que no tenga estas características. Bien.
antes de empezar con este concepto, hay algunas preguntas. ¿Con qué rango de voltaje trabajan estos equipos? El rango de voltaje es de 24 volt o 29 volt por medio ampere, si mal no me equivoco. Acá justo tengo una fuente a mano. Y la fuente es de 30 volt por 0,5 ampere. Si la preocupación va por el lado de armar paneles solares con baterías, no hay ningún problema, porque los equipos trabajan en rango. Puede ser tranquilamente alimentados por 24 volt. La alimentación que tienen estos equipos es la misma que ha tenido Canopy por siempre. O sea, no ha cambiado, la fuente es la misma. Bien. Me preguntan si se puede forzar una modulación en los equipos remotos para cumplir con el bandwidth comprometido, en caso de que el enlace sea crítico. En caso de que el enlace sea crítico, vos podés setear en forma fija las modulaciones, podés ponerle un tope. Pero si el enlace es crítico, seguramente el access point se va a dar cuenta y va a empezar a trabajarlo como MIMO A. Va a empezar a tirar el mismo bit por las dos polaridades. Y eso lo va a transformar en un enlace estable sin necesidad de andar tocando las modulaciones. Eso lo podemos dejar en forma automática. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Bien, seguimos entonces con otro concepto que vamos a ver ahora, de lo que se refiere a... siempre en esta charla vamos a ir comparando evoluciones del Wi-Fi. Wi-Fi convencional, donde nosotros mezclamos distintas marcas, distintos equipamientos, era lo que estaba vigente en ese momento. Soluciones TDM o TDMA, vigentes hoy, y soluciones con sincronización GPS, TDD, que es justamente lo que trae EPMP. Ahora bien, si nosotros pongamos un caso, ¿cuál es el planteo que estamos buscando como escenario? Imagínense que somos un ISP y tenemos que montar un nuevo nodo, un nodo de 4 paneles sectoriales, pero tenemos nada más que 50 MHz de espectro disponible para trabajar. ¿Por qué? Y porque la verdad que tenemos la torre empapelada de equipos y no tenemos más canales para trabajar. Y lo único que encontramos libre es justamente una banda de 50 MHz para empezar a emplazar nuestros equipos en ese sector. Ese es el escenario que vamos a tener acá y vamos a analizar las tres posibilidades, ¿no? Wi-Fi, TDM y TDD con sincronización GPS. Existe una medida que nos trae la información de qué tan eficiente funciona una solución inalámbrica haciendo uso de ese espectro radioeléctrico. Y que se define como el throughput, medido en bits por segundo, por el espectro. O sea, los bits por hertz. Esa medida nos va a dar el grado de eficiencia espectral. Y vamos a ver en cada caso cuál es la eficiencia espectral que ofrece cada una de estas soluciones. El primer caso es la solución Wi-Fi. Si nosotros tenemos que armar una solución mezclando equipamiento, obviamente lo vamos a tener que hacer haciendo uso del estándar Wi-Fi. Obviamente no tenemos la posibilidad de reutilizar canales. Nosotros tenemos que montar 4 paneles de 90 grados. A cada panel vamos a tener que elegirle una frecuencia diferente, A, B, C, D, como muestra la figura arriba a la derecha. Y tenemos nada más que los 50 MHz de espectro para trabajar. Entonces, bajo estas premisas, ¿de cuál es el ancho de canal
que yo tengo que elegir justamente para no meterme en ruido e interferencia y poder subir a la torre esos 4 paneles. Bueno, utilizando Wi-Fi nosotros sabemos que, yo lo repetí al inicio de la charla, que eligiendo el ancho de canal, por ejemplo, de 5 MHz, vamos a tener que duplicar ese ancho en la guarda que tenemos que dejar para la utilización del siguiente canal. Entonces, la única forma de subir 4 paneles sin reutilizar frecuencia en 50 MHz de espectro es utilizando canales de 5 MHz de ancho, con lo cual la guarda es de 10. En Wi-Fi es 2 por el ancho de canal, la guarda. Y con eso ya agotamos los 50 MHz de espectro. Ahora bien, vamos a sacar acá con la fórmula cuál es el grado de eficiencia espectral que tiene esta solución. La capacidad promedio teórica en canales de 5 MHz con 6 kilómetros de radio de cobertura. Ponemos 6 kilómetros de radio de cobertura contra los clientes porque, para hacer el ejemplo de que todos los clientes están conectados a sus máximas modulaciones. O sea, vamos a hacer un ejemplo en el cual los niveles de señal con todos los suscriptores es excelente. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, en 5 MHz, la capacidad promedio en el canal de 5 MHz es de 22 Mbps. Si tenemos 4 access points en torre, ofreciendo 22 Mbps teóricos máximos cada uno, entonces la eficiencia espectral es, recuerden, los bits por Hz, tenemos 88 Mbps sobre los 50 MHz del espectro total que utilicé, y eso nos va a dar una eficiencia espectral de 1,8 bits por Hz en una solución Wi-Fi. Bien, vamos a ver qué pasa ahora con una solución TDM, que es la que la mayoría está utilizando en este momento. Bueno, acá la cosa mejora un poco. Sigo sin poder reutilizar canales, necesito subir 4 access points con 4 canales diferentes, pero lo que trae aparejado esta solución TDM es que ya no necesito el doble del ancho de canal que elegí como guarda, sino que la guarda que necesito en este caso es igual que el ancho de canal que yo elegí. Entonces, recuerden que tenemos 50 MHz de espectro. Acá nos vamos a exceder un poco, como para que el ejemplo sirva. Nos vamos a ir a 56 MHz, pero mejoramos mucho el escenario, ¿no? Porque utilizamos un ancho de canal más grande, con lo cual podemos tener más throughput por ese canal, y porque achicamos la guarda a 8 MHz también. Entonces, bueno, nos excedimos un poco, nos vamos a 56 MHz de espectro, y tenemos que, en teoría, con todos los usuarios conectados a los mejores niveles de señal, en un ancho de canal de 8 MHz tenemos máximo 35 Mbps. En 4 paneles son 140 Mbps, dividido el espectro total que uso, que son los 50 MHz, nos da una eficiencia espectral de 2,5 bits por Hz. A 1,8 que me da una solución Wi-Fi, obviamente estas soluciones funcionan mucho mejor y utilizan mucho mejor el espectro. ¿Qué pasa con una solución con sincronización GPS y con la posibilidad de reutilizar canales de espalda contra espalda? Si tengo que subir 4 paneles, necesito 2 canales nada más. Necesito nada más que 2 canales libres. Al utilizar nada más que 2 canales libres, yo puedo extender el ancho de ese canal, y al extender el ancho de ese canal, obtengo más ancho de banda. Y otra premisa importante es que, al ser una solución con sincronización GPS, la guarda que yo necesito dejar entre canal y canal ya no es como una solución TDM, que es el mismo ancho de canal, sino que es de, independientemente del ancho de canal, la guarda tiene que ser de 5 MHz tan solo. Con una guarda de 5 MHz yo me aseguro de que los equipos no se metan ruido uno con otro en este tipo de soluciones. Y a su vez estoy reutilizando frecuencia.
Acá ni siquiera utilizo los 50 MHz de espectro, con 45 me alcanza. La capacidad promedio en canales de 20 MHz es de 65 Mbps. Si tengo 4 access points en torre de 65 Mbps, son 260 Mbps. En 45 MHz de espectro estamos hablando de una eficiencia espectral de 5,8 bits por hertz. Estoy más que duplicando la eficiencia espectral de una solución TDMA. ¿Este ejemplo se entendió? ¿Se entendió la comparativa y la evolución de las tecnologías? ¿Alguno tiene alguna duda de lo que muestra este ejemplo? ¿A alguno le queda alguna duda de que la solución a ya no me quedan más canales para trabajar en esta zona va aparejada de la implementación de un equipamiento que nos traiga la posibilidad de reutilizar canales? Bien. Me preguntan si el sistema de sincronización de los PMP o de los PTP100 era igual. Alejandro, Canopy era aún mejor que esto. ¿Por qué? Porque Canopy ni siquiera necesita la guarda de 5 MHz. Con Canopy podemos elegir un canal y apenas termina ese canal, elegimos el siguiente. Con Canopy incluso es mejor. Recuerden que este equipamiento, a diferencia de Canopy, Canopy eran chipset, o sea, el chipset wireless era un chipset propietario, que no provenía de un desarrollo Wi-Fi. Lo que es Canopy proviene más de un desarrollo similar a equipos de telefonía que de Wi-Fi. Canopy nunca ha sido Wi-Fi. EPMP, esta línea, sí proviene de un desarrollo o de un chipset Wi-Fi. Tiene un Atheros adentro, tiene un chipset Atheros. Esa es la realidad. Por lo tanto, no es tan eficiente como la solución de Canopy PMP100. Pero esa eficiencia yo la puedo dejar un poco de lado porque puedo traficar mucho más. Estos equipos son OFDM y alcanzan modulaciones que nos permiten trabajar hasta más de 200 Mbps. Mientras que en la línea tradicional de Canopy no podíamos sacarle más de 14 megas a un access point con la modulación FSK. Entonces, si bien no llega a ser como la perfección que ofrecía Canopy respecto a la utilización de canales, estamos muy cercanos a hacerla, ¿no? Y aumentando considerablemente el throughput, eso es lo importante. Me preguntan, ¿qué pasa, qué ocurre cuando no hay espectro? ¿Aumenta la latencia? La realidad es que cuando no tenés espectro para trabajar y te aumentan los pisos de ruido e interferencias, eso lo vas a ver aparejado en muchos problemas. Primero, en problemas de nivel de señal, en problemas de que lo que antes tirabas con un CPE de X cantidad de ganancia a 3 kilómetros, hoy lo mismo lo tenés que llevar a 1,5 kilómetros porque no te alcanza los niveles de señal por el piso de ruido alto que hay. Y sí, obviamente vas a tener un escalamiento de latencia. El planteo que se les hace a los ISP que tienen problemas en sus localidades con el tema de la interferencia, primero determinar si la interferencia es propia o no. Y si es propia, ahí hay que empezar de a poco. No podemos tirar todo lo que tenemos y arrancar de cero. Lo que tenemos que hacer ahí, básicamente, es empezar a reestructurar el uso de la frecuencia que nosotros hacemos y en las zonas más complicadas de espectro empezar a colocar equipos que nos permitan la reutilización de canales. Es sacar equipos de un lado y ponerlos en otro. Hoy tenemos un montón de barriadas o la posibilidad de extendernos a zonas un poco más liberadas en espectro, barrios privados, barrios abiertos que se van abriendo en zonas un poco más rurales, y un ISP que ya tiene un volumen de negocio importante
puede sacar equipos de un lugar y meterlos en otro. Entonces, eso es lo que se está planteando hoy con el problema de la utilización de la frecuencia. Los radios tienen incorporado analizador de espectro, exacto. Bien, vamos a seguir adelante. Bien, básicamente esto triplica la eficiencia espectral de una solución Wi-Fi convencional y prácticamente que duplica, o más que duplica, una solución TDMA convencional. Con lo cual el throughput que nosotros estamos viendo real en la calle con los ISP que ya arrancaron con esta línea, es duplicar soluciones TDM. El throughput real que se obtiene hoy es duplicar el throughput que se obtiene frente a otros vendors. Bien, lo más importante que hay que tener en cuenta para la sincronización GPS. Como dije al principio, no es solamente tener un chip GPS dentro del hardware, sino es una sumatoria de cosas. Obviamente el chip GPS lo tengo que tener, o sea, fuente de sincronización común. Los equipos traen un GPS incorporado, pero también, si nosotros tenemos los módulos de sincronización de Canopy, como puede ser el CMM Micro, CM4, también puedo sincronizar los equipos mediante ese módulo. Esto nos trae la posibilidad de que si nosotros tenemos el CMM arriba en la torre, no tengo que tirar 4 patch cord de 50 metros hacia la torre, sino que alimento el CMM y el CMM le da sincronismo y datos y alimentación a los equipos ePMP. Con lo cual, los elementos de sincronización de Canopy son totalmente reutilizables para esta línea, aunque no hace falta, ya que los equipos, como comenté, traen su chip GPS embebido. Las antenas sectoriales tienen que tener una performance de frente-espalda mayor a 30 dB. Eso es fundamental. Vimos que es fundamental para la autointerferencia secundaria el tema de la fabricación de los paneles. Por otro lado, dentro del clúster tenemos que setear la misma carga de uplink y de downlink en todos los AP. ¿Qué es esto? Bueno, que lo que yo seteo como bajada o como subida, esto es una diferencia. O sea, aquel que viene de Canopy sabe de qué estoy hablando. Nosotros podemos setear en porcentaje el porcentaje de downlink y de uplink que teníamos en nuestra red. Aquel que viene del palo del Wi-Fi, esto nunca se pudo hacer. En un enlace vos lo planteabas y si te daba 15 megas, a lo mejor te dabas 10 para un lado, 5 para el otro y no era algo que vos podías tocar. Bueno, en estos equipos sí lo podés tocar. En varias configuraciones fijas que vamos a ver más adelante. Bien, entonces vuelvo a repetir. En el clúster, o sea, nosotros tenemos los 4 access points en la torre. Los 4 access points para que la sincronización funcione tienen que tener el mismo seteo de uplink y de downlink. No podemos tener uno 30-70, el otro 70-30, el otro 50-50. Todos tienen que tener el mismo esquema de carga. Por otro lado, otra cosa importante, tienen que tener el mismo seteo de la distancia máxima en todos los AP del clúster. Esto es muy importante también. Si nosotros tenemos un clúster de 4 access points y tenemos que de uno de esos access points tenemos un cliente a 10 kilómetros y todos los demás están a 3, 4, 5 kilómetros de radio, vamos a tener que setear en los parámetros de todos los access points del clúster la distancia máxima de 10 kilómetros. Esto nos va a traer aparejado una pequeña pérdida de performance, justamente por un tema de ACK. O sea, los paquetes tienen que esperar a que vayan a ese cliente de 10 kilómetros y vuelvan, y esto nos trae una pequeña pérdida de performance, pero tengan en cuenta que los beneficios por trabajar con sincronización siguen siendo mucho mayores a el problema de tener que setear unos kilómetros más a algún cliente lejano. Bien, misma asignación de canal de control. En ePMP esto no es nada que se configure, sino que lo hace automático. En otras líneas como PMP 450 sí se configura ese valor. Control automático de potencias en los suscriptores. Fundamental que el hardware esté configurado para
que el control de automático de potencia sea justamente automático. Porque yo puedo deshabilitar esta función en los equipos. Yo puedo deshabilitar la función de control automático de potencia y que setear en forma fija los dB de potencia en cada uno de los extremos del enlace. Bueno, para que ande la sincronización, eso debe estar activo. Y después una configuración frente-espalda, que es simplemente decirle a un AP, bueno, vos estás apuntando para el norte, vos para el sur, vos para el este, vos para el oeste. Es decir, darlos a conocer entre ellos y decir, bueno, uno está apuntando al frente y otro está apuntando a la espalda. No es más que eso. Pero todos estos 7 pasos son fundamentales para que la solución con sincronización de GPS funcione en forma correcta. Si metemos la pata con alguno de estos, no va a ser tan eficiente. Bien. Ahí hay un comentario, me dice, en Chile los equipos FSK son objetados porque los equipos no liberan la portadora. Esto se resolvió con la tecnología IDFS. ¿Qué pasa en el caso de los EPMP? En el caso de los EPMP no es modulación FSK, con lo cual no tienen ese problema. Esto es más proveniente como los desarrollos TDM que conocemos. O sea, no vas a tener ese problema. FSK es una modulación que sí, que se ha conocido que cuando vos montas esos equipos en una torre no te anda nada más que esos equipos. Eso es un comentario de pasillo y que algo de razón tenía, ¿no? Es justamente por ese tema que comenta Juan desde Chile, que no liberan la portadora. Con estos equipos la metodología es diferente, por el hecho de que es modulación FDM, no es FSK, y el desarrollo proviene más de un desarrollo con un chipset Wi-Fi. Entonces, acá es diferente. Así todo, vos tenés la posibilidad de trabajar con DFS dentro del equipo. Si hay problemas regulatorios, vos activás DFS dentro del equipo, seteando código de país, y no vas a tener ningún problema. Bien. Ventajas de escalabilidad de EPMP. Bueno, esto es una foto de una jaula digamos, donde la gente de Campion hace sus pruebas de ancho de banda, de interferencia y demás. Y donde ellos aseguran que los 120 SMs por access point funcionan de muy buena manera, con buena latencia y buen throughput para todos. Les hago hincapié en que esos 120 suscriptores los puede conectar con encriptación AES habilitada. Les hago esta aclaración porque entiendo por ahí que en otras marcas cuando utilizan encriptación, esto le saca recursos al procesador principal y ya tenemos un problema y no podemos conectar tantos. O sea, los 120 clientes es con encriptación AES activa en esos clientes. Bien, vamos a ver un poquito el tema de cubos y VoIP para EPMP. Nosotros dentro del equipo tenemos 3 formas de priorizar paquetes dentro del radio a nivel inalámbrico. La mayor prioridad le llaman VoIP, aunque puede ser configurada para cualquier tipo de paquetes que nosotros configuramos como el más importante. Pero dentro de la configuración del equipo lo van a ver como VoIP. Después tenemos una prioridad media que está seteada como high y una low como la prioridad más baja. Bueno, estos son mecanismos de encolamiento dentro del equipo. Y básicamente cuando llega un paquete al equipo, antes de ser enviada, digamos, de resolverlo inalámbricamente, se clasifica y se pone en la cola apropiada. Si la interfaz de RF está sobrecargada, lo que va a empezar a hacer el equipo es eliminar aquellos de baja prioridad. Y lo que va a lograr es que siempre, por ejemplo, un tipo de tráfico seteado como VoIP, siempre obtenga recursos en el aire para llegar de un extremo a otro. Y valga la aclaración también de que la priorización sucede en ambos sentidos. Esto yo lo tengo que habilitar tanto en el access point como en los suscriptores. Tanto en el uplink como en el downlink.
Bien, estos esquemas de priorización, por defecto hay una regla que cuando ustedes la habilitan, utiliza la forma de caracterizar los paquetes estándar de VoIP, que es vía COS, con el valor 5 o DSCP 46, y automáticamente cuando ustedes habilitan eso, esos dos valores aparecen creados esas reglas, y les habilita directamente la priorización de voz. Ahora bien, si nosotros hemos, por ejemplo, en algún ATA o en algún router, priorizado la voz con otro valor de DSCP o COS diferente a los tradicionales, eso lo puedo configurar. Bien, y a su vez, bueno, nosotros así como definimos, así como por ejemplo en un MikroTik podemos marcar vía Layer 2 o Layer 3, clasificar diferentes tipos de tráfico, nosotros lo podemos hacer también en el aire, en estos equipos. Podemos hacer uso de esas marcas y darle prioridad según los valores COS o DSCP que le hayamos dado a nivel de red. Bien, eso en lo que respecta a la clasificación de paquete por paquete. Ahora bien, hay otro concepto que está también aplicado en estos equipos que tiene que ver con la prioridad que yo le puedo dar, la prioridad total que yo le puedo dar a una estación determinada. O sea, a menos de que nosotros tengamos prioridad de tipo de tráfico, nosotros podemos decir, imagínense una red saturada en el cual están todos los clientes traficando al palo, a sus máximas modulaciones, la red muy sobrecargada, y nosotros tenemos un cliente que es especial para nosotros, que nos paga un abono muy bueno, que es crítico, y tenemos que priorizar ese cliente por sobre los otros, a menos de que yo tenga un esquema de priorización por paquetes. Bien, lo que yo puedo setear es esa estación como Station Priority, y lo que va a hacer el Access Point básicamente es, primero darle prioridad a los paquetes que vienen de esa estación específica que yo le seteé, y luego seguir con el proceso de encolamiento tradicional que le configuré a los equipos. Entonces, tenemos esa posibilidad también. Tenemos distintos esquemas para dar esa priorización. Podemos dar priorización directamente a un suscriptor determinado elegido a dedo. Bien, ya me consultaron el tema de la latencia. Seguramente gente que ya está probando los equipos y ya abrió los ojos en forma alarmante cuando puso su primera API, su primer cliente, y la latencia le daba 15-17 milisegundos. Vuelvo a repetir de que esto es normal. Al trabajar con sincronización GPS en un esquema TDD, la latencia es sostenida de 15-17 milisegundos, tenga un cliente o tenga 30 o 40 clientes en el mismo AP. Eso es lo importante, que se mantenga sostenida. No que el primer cliente esté a 5 milisegundos, vuelvo a repetir, y cuando tengo 50 se me escala a 200, 300, 400 milisegundos. Bien. Hay un modo, el equipo tiene diferentes modos. Tiene modo multipunto, tiene modo PTP, agregaron un modo más, también para punto a punto en estas últimas versiones. Y en el modo tanto multipunto como punto a punto, cuando yo seteo la carga flexible, la carga de uplink y downlink, recuerden que hay varios valores para setear la carga de uplink y de downlink en el equipo, y hay una de ellas que es un modo flexible en el cual es adaptativo. O sea, se va adaptando a la carga que fluya en el enlace de un extremo a otro. Bueno, en ese esquema, la latencia baja de 15 a 17 milisegundos a 15 o 7 milisegundos. ¿En qué casos es recomendable trabajar, por ejemplo, en modo multipunto? En flexible, obviamente cuando tenemos que tener 4 AP en torre con sincronización GPS, no. Porque dijimos que todos tienen que tener la misma carga de uplink y de downlink para que la sincronización GPS funcione. Pero si nosotros tenemos un solo access point, por ejemplo con una Omni, con un panel sectorial, y sabemos que más de 120 clientes en esa zona no vamos a tener, imagínense que es un barrio abierto, un barrio privado o alguna zona muy limitada, sería buena la utilización del modo flexible porque la latencia iba a bajar a 5 a 7 milisegundos. Y realmente no vamos a necesitar un esquema fijo
para reutilizar frecuencia, porque más de uno o dos access points en ese lugar no vamos a tener. Entonces es un modo que se puede utilizar cuando yo coloco un access point solo en algún lado, utilizar ese modo flexible. Bien, y después el modo PTP, obviamente se optimiza el tema de la latencia y cuando yo tengo que hacer un punto a punto con estos equipos, mejora a 2 o 3 milisegundos. Bien, a diferencia del Canopy, estos equipos se configuran como AP, como bridge, como cliente, o sea, se pueden configurar como ustedes quieran. Eso es a diferencia de aquellos que venían con la plataforma un poco más cerrada que era Canopy. El tema de los paquetes por segundo, 35.000 paquetes por segundo, es un dato que vimos al inicio de la charla. 35.000 paquetes por segundo procesa cada AP. Mencioné también que lo normal es que access point de otras marcas hoy, muy conocidas y difundidas, no superan los 15.000 paquetes por segundo. Entonces, hablar de 35.000 paquetes por segundo nos da una idea de lo que puede llegar a traficar realmente en campo. O sea, cada AP soporta estos 35.000 paquetes por segundo. Bien, seguimos avanzando. Este es el esquema y los modos de uplink y downlink que por configuración soportan los equipos. Esto lo voy a configurar en el access point. Cuando arme la distribución, los esquemas son 75-25 de downlink y uplink, 50-50, o sea, el primero es un esquema típico de proveedor de internet. Un esquema 50-50 si yo estoy utilizando el nodo, por ejemplo, para telefonía o para enlaces dedicados. O por ejemplo, si estoy utilizando los equipos para una solución de bioseguridad urbana, en el cual yo necesito más uplink que downlink, ahí el esquema recomendable es el 30-70. Estos esquemas son fijos en la configuración y recuerden que en un clúster para hacer reutilización de canales necesito tener el mismo esquema de uplink y de downlink en todos los AP que forman parte del clúster. El cuarto modo es el modo flexible. Y el modo flexible, como comentamos recién, se adapta. Si la carga es más o menos homogénea, el uplink y el downlink va a ser igual, o si no se va a ir adaptando. Les diría que hasta un esquema de un 60-40 en este caso. La realidad es que el modo flexible, lo máximo que podría llegar es un 60-40. Pero con una disminución drástica de la latencia, ¿no? De 15 milisegundos, 17 milisegundos a 5 o 7 milisegundos en el modo flexible. Con lo cual, ahí tienen que ver qué les conviene o qué quieren ustedes para su red. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? A ver. Juan me pregunta, ¿cuál es alguna experiencia con CCTV, cámaras tipo Pelco, en donde cada AP tenga de 4 a 6 remotos o algo similar? Mira, Juan, ya hemos realizado varios proyectos de bioseguridad urbana. No tengo nada con cámaras Pelco, sino con cámaras Vivotec, que son las que trabaja Microcom. La realidad es que funciona muy bien, muy estable. Con respecto a la cantidad de concurrencias de cámara, ahí me faltarían datos como para decirte cuántas cámaras puede bancarse un access point, porque tendríamos que tener información del consumo de cada cámara. O sea, sabiendo cuánto frame por segundo, cuál es el tamaño de imagen, si son megapíxeles o no y demás. Ahí tendríamos que analizar eso. Ahí me avisan, bueno, ahí Lucas es otra persona que está haciendo parte de la charla, nos agrega un comentario. Yo monté dentro de un panel 32 cámaras. Su esquema es de un conectorizado y los CPE todo con NEP-MP1000. Como te digo, o sea, Juan, perdón, ya hay varios proyectos con esto puesto. Lo que habría que definir ahí un poco mejor es qué consumo vas a tener en cada cámara. La realidad es que yo estimo que el ancho de banda que puedes llegar a obtener en forma real en un access point de esta línea en 20 MHz
puede ser entre 50 y 60 megas. Con lo cual, a partir de ahí, vos tendrías que empezar a hacer tu cuenta interna de qué cantidad de cámaras vos podrías manejar con 50 megas por access point. Pero realmente funciona muy bien. Me pregunta Román, para probar un PTP, ¿qué modo sería el recomendable? El modo recomendable es el modo PTP, justamente del equipo, tiene un modo PTP, y si elegís el modo PTP, la configuración flexible, cosa que obtengas ahí esa mejora en la latencia de 5 a 7 milisegundos. Román, vos me consultás, bueno, la P con sincronismo 35.000 paquetes por segundo con GPS. El que no tiene GPS está un poco por debajo de eso, no mucho, pero tiene menos memoria y menos micro. Por eso, si vos querés, digamos, plantear un punto a punto con el máximo tráfico que te pueda dar esta línea, lo deberías hacer con los equipos con GPS. No por el uso del GPS, porque en punto a punto no lo vas a utilizar, pero sí porque ese hardware, primero, la parte de RF está recubierta en fundición de aluminio, con lo cual es mucho más resistente a ruido e interferencia. Segundo, porque el equipo tiene puertos giga y los otros no. Y tercero, porque tiene más micro y más memoria. No es mucho más, pero lo poco que puedas obtener de más se va a traducir en throughput real que vos vas a tener en tráfico TCP en ese punto a punto. Entonces, no tengo el dato para pasártelo, pero si realmente querés que te funcione a lo máximo que dé, tenés que irte al equipo con sincronización GPS, por más que no la utilices en un punto a punto. Los paquetes me preguntan por la línea 450, ¿cuántos paquetes por segundo maneja? La realidad es que no tengo ese dato, pero no creo que tenga límites esa plataforma. Es una plataforma que en realidad está preparada para evolucionar. Mira, si yo te digo que soporta más de 230 suscriptores reales, imagínate que no hay límites en los paquetes por segundo. Tengo varios ISP que utilizan PMP 450 como red no de acceso sino de distribución. O sea, utilizan la línea 450 como troncal. Y detrás de esos suscriptores de PMP 450 hay 200 o 300 usuarios conectados ahí. Entonces, por un suscriptor de esta línea, imagínate, o sea, es una línea que está sobredimensionada totalmente en el hardware. Es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Bien, vamos a seguir con esto, después volvemos a responder algunas consultas. Esta línea nos permite backup y restore de configuración. Esto parece una pavada, pero está bueno porque nosotros podemos generar algún template y subírselo a equipos en forma masiva. Nosotros podemos copiar la configuración del radio en un archivo, editarla y mandársela a varios suscriptores. Imagínense que ustedes pueden tener configuraciones de firewall, de VLANs, de un montón de cosas que la verdad hacerlo manualmente es bastante tedioso. Si nosotros tenemos que salir de un día para otro con 10 clientes instalados en la calle, no podemos perder ese tiempo. Esto nos permite hacer no solo un backup de la configuración, sino que subir una configuración editada a diferentes suscriptores. Esto también lo podemos hacer con un software gratuito que se baja de la web de Camion, que se llama CNS, que también nos permite generar template para instalaciones masivas. Bien. Anteriormente me consultaron sobre el analizador de espectro. El analizador de espectro está embebido en el equipo. Es similar a otros analizadores de espectro de otras marcas. Y nada, nos permite de una forma muy veraz ver cómo está el ambiente para la elección de un canal. Por otro lado, los equipos tienen
la decisión, digamos, de elegir en forma automática el canal. Y eso funciona muy bien, realmente. El hecho de... Nosotros, si somos conocedores de nuestra red, sabemos qué canales están más libres o no. Pero a modo de prueba, nosotros podríamos colocar un equipo de esto y hacer que seleccione el canal más libre que encuentre, y van a ver que realmente funciona muy bien esa funcionalidad. Obviamente en un esquema de sincronización no lo podemos aplicar, que seleccione automáticamente un canal, porque cada vez que se apague y se prende el equipo, me va a hacer un escaneo de banda y se va a posicionar seguramente, con suerte, en el mismo o en otro canal que encuentre. Entonces, cuando estamos en un esquema de multipunto reutilizando canales, nosotros, o sea, esa herramienta nos puede servir para saber cuáles son los canales más libres, pero no como para dejarlo activo, cosa que me vaya cambiando de canal cada tanto. Si bien no cambia de canal en forma dinámica, no es que tiene un analizador de espectro online que, como otros equipos de Cambium, van censando el medio constantemente y si detectan que hay un canal más libre se va a cambiar en forma dinámica. Si bien no tienen esa funcionalidad, lo que puede suceder es que si yo por H o por B reinicio un equipo y me vuelve a hacer el escaneo de banda, se posiciona en un canal diferente en el que estaba y ya ahí deje de reutilizar el canal espalda contra espalda como lo estaba haciendo anteriormente. Así que ojo con eso, sobre todo cuando aplican sincronización. Bien, esta es otra herramienta que está muy buena y lo importante es que no tiene impacto en el normal funcionamiento. Cuando nosotros tenemos varios clientes conectados al nodo, no les corta la conectividad a los equipos y básicamente lo que mide son niveles de señal o de interferencia en canales cercanos que perjudican al radio. Esto lo tienen en la parte de Tools, en el equipo, y ustedes pueden activar esta funcionalidad solamente en el AP o en los clientes. ¿Qué significa? Y que lo que va a hacer esto es detectar desde el lado del cliente si hay algún tipo de ruido, interferencia en equipos que estén cerca que moleste a ese CPE específicamente. Si nosotros tenemos un problema, nos sirve sobre todo para determinar problemas. Si nosotros tenemos un problema en un CPE y no podemos determinar qué es, y suponemos que es ruido o interferencia justo en ese sector, podemos activar esta herramienta IDetect para que nos muestre a ver qué tanto está siendo perjudicado ese suscriptor en ese lugar. Y nos va a mostrar a través de luces, verde, amarillo, rojo, según los niveles de intensidad de interferencia que recibe ese suscriptor. Bien. Acá tenemos un esquema de cómo se ve esa herramienta online. Les comenté que puede ser solamente aplicada interferencia en el access point o interferencia en el access point y en los DCM. Con lo cual ahí me mostraría toda la lista de los suscriptores con sus posibles interferencias. El tema de estadística es muy bueno y lo han ido evolucionando. Está, la verdad que muy completo la información que nos busca, que nos muestra. Sobre todo a la hora de determinar algún problema, ¿no? Nosotros acá tenemos un contador de paquetes de broadcast, de paquetes de error, tanto a nivel wireless como a nivel Ethernet, que esos valores son alarmas que nosotros podemos empezar a ver. Si tenemos algún problema en la red, algún loop, alguna tormenta de broadcast o algo, podemos determinar a ver si realmente está pasando por este access point o no. Entonces el tema de las estadísticas fueron pensadas en pro de ayudar a investigar ese tipo de problemáticas. Bien. Bueno, esto es lo que comenté anteriormente, que es la selección automática de canal. Hace un escaneo de banda el equipo y se posiciona en el mejor canal en forma automática. Bien, esto es una foto del CNS. Este software, vuelvo a repetir, que es gratuito. Lo bajan de la página web de Cambium. Y nos sirve básicamente para tener un control de toda la red. Podemos tener un posicionamiento GPS de los equipos, descubrimiento de equipos, nos trae información de traps y alarmas a través de SNMP, nos permite hacer upgrade de software, nos permite también configurar a través de template muchos dispositivos en forma masiva,
con lo cual es un software que es ideal para aquellos que tengan ya una red más o menos importante desplegada con este tipo de equipamiento. Este software solamente funciona para ePMP. Bien, vamos a contestar algunas consultas. Me preguntan si pueden poner una ePMP en una torre con 4 access points de Canopy sin GPS instalados de espalda con espalda. Santiago, el tema es el siguiente. Estos equipos tienen la posibilidad de trabajar en un amplio espectro de frecuencia, desde el 5.1 al 5.9. Entiendo que tu red de Canopy posiblemente esté trabajando en 5.7 si sos proveedor de Internet. Con lo cual, lo ideal sería trabajar en otra banda. Si tu pregunta fue por el lado de reutilizar canales o frecuencias con los equipos de Canopy viejos que ya tenés, la respuesta es no. No vas a hacer reuso o reutilización de frecuencia, espalda contra espalda. Pero de nada te impide colocar equipos de esta nueva línea separados en una banda, podés utilizar cualquier otra banda, o separado bien en canales utilizando la misma banda, y utilizar el esquema de reutilización de frecuencia con estos equipos, con ePMP propiamente dicho, ¿no? Con Canopy no vas a poder hacer reutilización de canales junto con esta línea. Pero estos equipos te dan la posibilidad, te vuelvo a repetir, de trabajar frecuencias desde el 5.1 al 5.9, con lo cual no hay ninguna necesidad de estar trabajando justo en la misma banda. Bien. Las aplicaciones, bueno, ya las estuvimos comentando un poco durante la charla. Aplicaciones, sobre todo, lo que se está viendo es ISPs, muchísimos, que se han volcado a esta tecnología, sobre todo por conceptos que fueron abordados en esta capacitación, como puede ser el tema de la eficiencia espectral, la reutilización de frecuencias, canales, el control automático de potencia, que me baja el piso de ruido e interferencia en toda una zona cuando es aplicado esto. De lo contrario, lo tendría que hacer en forma manual, y sabemos que no todos lo hacen. Entonces, estamos viendo un vuelco muy importante del negocio WIS a esta tecnología. Y obviamente nada es para tirar y reemplazar, o sea, todo es... Yo imagino hoy que hay mucho parque instalado de otras marcas, que no se puede tirar todo y arrancar de nuevo, pero sí se pueden empezar a proyectar mejoras en ciertas zonas, mejoras que traen aparejada el uso del espectro, y empezar a reformar la red de a poco y reutilizar esos equipos que tenemos de otras líneas en otro sector, y en la zona más compleja empezar a colocar ePMP. Eso es lo que estamos siguiendo con muchos ISP de acá de Argentina que se han querido volcar con la línea. Hay un seguimiento y un soporte detrás de eso y una ayuda para ese tipo de reestructuraciones. Y el otro que hemos visto, bueno, ya comentamos también ampliamente, que para soluciones de videovigilancia se está utilizando muchísimo y los rendimientos realmente son muy buenos. Antes de terminar la charla, otra herramienta gratuita que me gustaría que prueben es el Link Planner. Muchos ya lo utilizan, muchos otros no. Y esta herramienta, que primordialmente era para análisis de enlaces punto a punto, hoy ya incorpora toda la parte del multipunto. Con lo cual, nosotros podemos simular enlaces multipunto, ya sea con ePMP o PMP 450, y ver niveles teóricos de señal, interferencias, colocar valores como piso de ruido, jugar con diferentes tipos de antenas, suscriptores,
y nos va a dar una idea ya del proyecto total y de las capacidades que yo puedo tener de modulaciones de los equipos puestos en campo. Yo les traje un ejemplo para ver. Bien, voy a levantar un proyecto ya armado, como para no perder más tiempo. Y vamos a ver cómo podemos simular, por ejemplo, el armado de un multipunto. Me preguntan, para reemplazar un punto a punto ya instalado con Rocket, ¿se puede conectar en una punta un EPMP 1000 configurado como equipo cliente? Sí, de hecho muchas de las instalaciones que hemos visto al principio fue justamente para reemplazar troncales. Los conectores son los mismos, son conectores RCMA, tanto en la dish de 25 de cambio entran los Rockets, como en las dish de 30 o 34 de Ubiquiti entran los EPMP. De hecho, yo les voy a mostrar acá, mientras que se abre el archivo del InPlanner, en nuestro foro. Yo ya tengo subida imágenes de algunos clientes nuestros que nos han brindado esas imágenes con la adaptación justamente de ese reemplazo que vos comentabas. Mantener las dish y sacar Rocket y poner EPMP. Acá tienen la foto de la adaptación. Lo que ha hecho esta gente, bueno, básicamente es agarrarlo con un precinto, pero el equipo calza en forma perfecta atrás de la dish de Ubiquiti. No sé si logran ver todos bien. Pero es totalmente adaptable. Los conectores son los mismos. Y lo que vemos en campo es, obviamente, fíjense que el equipo utilizado en este caso, ahí se ve que es un equipo que tiene una parte que tiene fundición de aluminio. En el conectorizado sin GPS, esa parte que se ve ahí de chapa del equipo propiamente dicho, es plástica. Con lo cual no está tan aislada la interfaz RF. Amén de que el equipo que tiene esa parte con fundición de aluminio, tiene puertos giga, más micro, más memoria, tiene mucho que ver esa aislación. Entonces, si ustedes realmente quieren tener un rinde un poco más significativo, el cambio debería ser por este equipo, no por el conectorizado sin GPS. Bien, lo que estamos viendo real en campo es más o menos un 30% más de mejoría en el throughput real que se obtiene en esos enlaces. Primero porque tenemos 3 dB más de potencia, o sea, creo que un poco más también. Estos equipos, tanto el Access Point con GPS, sin GPS, como el integrado, tiran hasta 1 vatio de potencia, 30 dBm. Corríjanme si un Rocket está en los 500 milivatios. Con lo cual ahí tenemos 3 dB más, simplemente al colocar, al sacar y poner un equipo. Y si hacemos esto en los dos extremos del enlace, estamos sumando 6 dB a la solución. Y sabemos que por regla de RF, cada 6 dB se duplica distancia en un enlace inalámbrico.
Así como cada 3 dB se duplica potencia, cada 6 dB se duplica distancia. Entonces, vamos a tener muchos mejores niveles de señal que con un par de rockets utilizando las mismas dish. Y la mejoría, por sobre todo, viene por el lado de los paquetes por segundo que procesa el AP. O sea, estamos hablando de 15.000 contra 35.000. Entonces, ahí vemos realmente plasmado ese 30% o más de throughput real, sacando y poniendo los equipos, manteniendo las mismas dish. Eso es lo que hemos estado viendo real en campo. O sea, fíjense que yo no les hablo nunca de los 200 Mbps. O sea, porque esos son ya cosas teóricas de laboratorio o enlaces en el cual, no sé, debe haber 100 metros de distancia uno con otro para sacarle realmente ese throughput. Yo les hablo más de situaciones reales. Bien. Acá terminó de abrir el archivo del InPlanner. Y les muestro, fíjense cómo acá ya tenemos montado cuatro nodos, que serían 4 access points a una torre, en el cual ustedes eligen la banda, la línea de producto, que puede ser ePMP o PMP450, el ancho de canal, los kilómetros, el tipo de modulación máxima, la carga de uplink y downlink, 75-25, 50-50, 30-70, flexible. O sea, todo lo que vemos en configuración dentro del equipamiento lo podemos tener en este software y simularlo. Fíjense, sincronización vía GPS, interna o por CMM, paneles de 120 o de 90, altura en la torre, azimut y antena hasta el tilt que le podemos dar al panel dentro en la torre. Y todos estos valores que vamos a ir modificando acá, nos van a ir modificando los suscriptores que están acá abajo, nos van a ir modificando la conectividad contra el suscriptor. En el caso del suscriptor, ustedes pueden elegir si es un suscriptor directamente integrado, si es un integrado con un reflector o si es un conectorizado con una dish de 25. O nosotros podemos hacer clic en Other y acá podemos agregar una antena, imagínense si quieren una dish de 30 o 34, y simular un suscriptor con una dish creada por nosotros. Entonces, es una herramienta muy potente de simulación que nos va a permitir obtener los valores de modulación por suscriptor, tanto de uplink como de downlink. Fíjense los valores de modulaciones máximos, MSS 14, 15, 12. Yo lo que puedo simular acá en estos enlaces es la aparición de alguna obstrucción también. Y ver cómo se comporta ese equipo con esa obstrucción. Acá me dice que se va a conectar a menos 81, pero va a haber conectividad. Y que el máximo nivel de modulación va a ser MSS 9. Entonces, nosotros agregando una obstrucción, en este caso lo que podemos hacer es, en vez de utilizar un integrado con un reflector, utilizar un equipo conectorizado con una dish. Y ahí seguramente, fíjense, va a mejorar a menos 76 dB el enlace. Recuerden que son equipos que pueden funcionar con obstrucciones. Este software nos ayuda a determinar cómo pueden afectar esas obstrucciones en cada uno de estos enlaces. A su vez, nosotros podemos conectar esto con Google Earth y arrancar el proyecto directamente planteando los puntos en el Google Earth, importándolos en el software y ahí empezar a definir cuál es el punto donde está el nodo, cuáles son los clientes.
hay varios videos en YouTube que muestran cómo utilizar este software. En realidad necesitaríamos una charla de no menos de 1 hora para explicar todo el funcionamiento del software y explicar cómo se simula. La idea de hoy es darle un pantallazo de qué tan potente es este software y que empiecen a usarlo, porque si se meten con EPMP es fundamental tener una herramienta de simulación, o sea, tener una herramienta de simulación tan robusta como esta y no utilizarla, sabiendo que es gratuita, la verdad que es un despropósito. Entonces, fíjense, googleen en YouTube, seguramente van a encontrar varios videos en que paso a paso van configurando equipos PTP o PMP tanto de PMP como de otra línea de productos de Cambium, y les va a servir muchísimo a la hora de tomar una decisión respecto a qué CP pongo, qué antena, dónde está la obstrucción, poder simular esa obstrucción. Bien. Acá damos por finalizada la charla. Yo me voy a quedar unos minutos más respondiendo a algunas consultas. Aquel que ya le haya alcanzado y que no tenga consultas, lo saludo, ya que la charla ha finalizado. Hay algunas consultas acá en el panel. En la misma torre tengo algunos AP5750 y EPMP conectados al mismo CMM en distintas frecuencias para no generar interferencias. La relación de downlink y uplink tiene que ser la misma en los 5750 que en los EPMP 1000. Roberto, si tenés los equipos bien separados en frecuencias, en bandas diferentes, no hace falta tener la misma carga de downlink y de uplink. La misma carga de downlink y de uplink te va a servir para reutilizar frecuencias en cada una de esas líneas, pero si no, lo que deberías hacer es tener una muy buena separación de canales. No es necesario que tengan la misma carga de uplink y de downlink. Bien, otra consulta. ¿Puedo tener 6535 en los AP? Bueno, esta iba relacionada con la pregunta anterior. Podés tener cargas de uplink y de downlink diferentes con las distintas líneas, siempre y cuando los separes bien de canales y no intentes hacer reutilización de canales entre las dos líneas. Con eso no habría problema. Me preguntan por el stock, si hay equipos AP, PMP y clientes en este momento en stock. Santiago, hay stock prácticamente toda la línea, a excepción de los equipos clientes integrados que entrarían ahora en mayo. Pero hay conectorizados con GPS, conectorizados sin GPS, reflectores para los integrados y dish de 25. Bien, recuerden que estos equipos, porque hay alguien que me estaba poniendo ahí de que nos hubiese servido un poco más equipos punto a punto. La realidad es que estos equipos no están pensados solamente para multipunto. De hecho, tienen configuraciones específicas para punto a punto. Así que hago esa aclaración. O sea, es un tema de configuración nada más. De hecho, podría tener 2 equipos conectorizados con dish de 25, haciendo un punto a punto, y no hay ningún problema. Eso es todo configuración. Bien, si no hay más consultas, yo me despido. Espero les haya servido y nos veremos en la próxima. Saludos a todos.